Porque finalmente la función de la televisión pública es informar, pero también es entretener, pero también es difundir la cultura. Y al final es ser ese vínculo entre el pueblo y gobierno. No crean que de la noche a la mañana, como hay el estereotipo, era güera, de ojos verdes, ya la hizo, ya está. No fue así de fácil. Tú no puedes morder la mano que te da de comer. Si no te gusta la línea editorial y si no te gusta lo que sucede, tienes la opción de irte. Por eso han habido teóricos y gente que ha hablado acerca de la manipulación de medios, ¿no? ¿Qué tanto hay esa manipulación? Y yo, fíjate que pensaría que más allá de manipular es cómo te llevo, cómo te capto. Fíjate que yo, en lo personal, nunca me censuraron, porque creo que te manejas más con el respeto hacia el público. Y al final yo creo que todos, aun quienes trabajan en un medio que sea comercial o privado, cumplen a la línea editorial. Te apegas a una línea editorial. Lo mismo pasa en la televisión pública. Hay una línea editorial. Puede ser libre o puede no ser libre, pero existe. ¿Qué tal, amigos de Media Palabra? Hoy, si me ven nervioso, no crean que es simplemente algo normal. Me toca entrevistar a un familiar, a una persona que ha estado en los medios. Entonces sé que las preguntas que se les haga va a ser preguntas que va a analizar, que va a saber si las hice bien o mal. Y creo que aparte voy a recibir una muy buena retroalimentación. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a Linney Mesa, ex embajadora, ex conductora, administradora también en el tema de la dirección de planeación que tiene TVT, Corat, y ahorita platicaremos un poquito de eso, pero alguien que también ha estado en los medios, que es mujer, que también eso es importantísimo, y que pues bueno, Mau, nos dará algo de enseñanza también en este tema de entrevistas. No, ni de qué negarlo, ¿no? Que es una persona que está ligada totalmente a la televisión tabasqueña, una trayectoria de 31 años dentro de TVT o de Corat, ahora del otro lado en el escritorio, tratando un tema bien importante que es la producción y aparte tratar de que la televisión pública sea atractiva en estos medios modernos que la verdad se consumen tan rápido y la información varía de un momento a otro. La verdad es que hoy tenemos una persona que los medios de comunicación no podrían entender la actualidad de los mismos sin su aporte. Bienvenida a Media Palabra. Muchísimas gracias. Yo les agradezco de verdad, de todo corazón, que me inviten, que yo tenga la oportunidad de poder platicar con ustedes. Efectivamente, he trabajado en los medios de comunicación por un poco más de 30 años. He tenido la gran fortuna de estar en diversas áreas y eso también en diversas etapas de mi vida personal, y eso me ha ido ayudando a tener este crecimiento. Hace 30 años pues nosotros nos enfrentábamos con unos desafíos pues muy diferentes a los que nos enfrentamos hoy en día, y creo que el mantener en esa constante dentro de los medios de comunicación pues sí es un trabajo arduo, un trabajo que necesita dedicación. Y sobre todo también estar en una televisora oficial, Linney, ¿no? Porque ese es otro tema, ¿no? O sea, a ti te ha tocado vivir, y no le quiero poner nombre y color a los partidos, pero claro, te ha tocado diferentes tipos de partido que han estado en el estado, ¿no? Sí. Entonces, también ha sido diferente poderte acomodar a cada uno de los directores, porque todos han pasado por ahí, pero tú ahí sigues durante tantos años, ¿no? Sí, he tenido esa fortuna, y además lo digo fortuna porque pues uno aprende. Realmente yo creo que los seres humanos aprendemos de todo, de lo bueno y de lo malo. O sea, incluso hasta para decir, yo no quiero ser así. Sí. Y eso también te permite pues ir creciendo e irte rodeando de las nuevas generaciones, de ir aprendiendo, de irte ajustando a las políticas de una televisión pública que también va evolucionando. Sí. No es tanto como el mito de lo que se puede y lo que no se puede decir, porque finalmente la función de la televisión pública es informar, pero también es entretener, pero también es difundir la cultura. Y al final es ser ese vínculo entre el pueblo y gobierno. O sea, dar a conocer lo que se esté haciendo, dar a conocer nuestras tradiciones.
Y me sorprendía mucho que a pesar de los 30, 31 años, hay a veces tradiciones o costumbres que se siguen dando, que digo, bendito Dios, se siguen dando, porque eso quiere decir que nuestras raíces y nuestra cultura siguen pues manteniéndose, y que a veces uno ni siquiera sabía que estaban, a pesar de los 30 y tantos años. Y eso es padre porque pues sigues aprendiendo, ¿no? Sí. Y sí, te vas ajustando a los diferentes modos de trabajar, métodos de trabajar. Pero yo siempre he dicho que la gente de medios es un ambiente muy fácil, muy ligero. ¿En qué sentido? En que es un trabajo en equipo, o sea, no es el que yo lo voy a hacer. Yo te decía, empecé trabajando y fui en diversas etapas. Empecé como asistente de producción. Todos tenemos una manera de ir aprendiendo. De ahí pasé a ser productora. De ahí era productora y conductora, pero empecé haciendo pequeños reportajes. O sea, no crean que de la noche a la mañana, como hay el estereotipo, era güera, de ojos verdes, ya la hizo, ya está. No fue así de fácil. Sí. O sea, y también es ir aprendiendo de la responsabilidad del micrófono, ¿no? O sea, no puedes agarrar un micrófono y a ver qué se me ocurre y con eso salgo, ¿no? Y luego de ser conductora me pasan a noticias y luego a cubrir diversos eventos tradicionales, eventos de la feria, desfile de carros, imposición de bandas, presentación a medios, El baile. la elección de la flor, y todo tiene su grado de dificultad, porque luego a veces, ay, si tú lo haces facilito, mira, tú te paras y lo dices, no, o sea, tiene un grado de dificultad y un grado de preparación, Sí, porque claro. un error, pues puede ser terriblemente grave, ¿no? Entonces, es como ir aprendiendo cómo se mueven a veces también esos hilos. Oye, Linney, y la comunicación desde niña, o sea, ¿tú ya sentías esa vocación y ese amor a la comunicación desde niño o dudaste? No, fíjate que... Yo me sé parte de la historia porque aparte me tocó crecer con ella. Yo era todavía un poco más niño, chico. más niño. Y sí se veía esa facilidad. Siempre lo tuviste, Linney. Fíjate que creo que sí lo tuve, siempre lo tuve. Mi papá lo tenía. Pero fíjate que también era como que yo leía. Entonces el ir leyendo te va quizás dando esa facilidad de palabra, creo. Creo que lo traía. Al final, yo siempre he dicho que es un don, que Dios me dio ese don. Cuando iba a elegir la carrera, pues uno creo que la elige muy chica. O sea, y además yo iba un año más abajo de lo que me correspondía. Entonces yo tenía 16 para 17 años cuando a mí me toca escoger una carrera. Entonces yo vine acá y mis opciones eran Derecho. Creo que la otra era una carrera nueva que era como Relaciones Comerciales o una cosa así. Y a pesar de que en familia tenemos gente que le gusta el comercio y que se le da el comercio, yo pues decía, pues eso. Al final vendría siendo como mercadotecnia, porque pues también era como que lo más que me iban a dejar era venir a Villahermosa. Y misteriosamente empezamos a investigar, que no había lo que hay ahora, ¿no? El internet ni nada, y encontramos que en Mérida sí daban la carrera de comunicación. Y yo recuerdo tanto que pues era así como que me voy, me llevan a presentar el examen y mi mamá luego me confiesa que ella rezaba porque yo no pasara el examen, ¿no? Entonces, sí, paso el examen, me quedo estudiando 4 años, termino la carrera y regreso a vivir acá a Tabasco. Sí. No, y en ese proceso me imagino que fue cambiando tu perspectiva de lo que era la comunicación. Porque ya una vez, aparte, en esos tiempos, pues Mérida estaba más avanzado en cuestión de medios de comunicación que Tabasco. Uh-huh. Porque aquí era muy cerradito el asunto, ¿no? Claro. Fíjate que sí, y además tuve la gran fortuna de tener mi compañera de clases y de una gran amiga hasta el día de hoy, que trabajaba ya ella en los medios de comunicación. Entonces, como ella trabajaba en la radio tenía mucha aceptación y la gente allá le apuesta mucho a la publicidad.
ella ya estaba en el sindicato y todo. El caso es que va y habla con su líder y le dice: es que tengo unas amigas tabasqueñas que quieren venir a hacer sus prácticas, y tú bien sabes que cuando uno está en la carrera tienes hambre de querer aprender. Ah, no, pues que vengan. Claro, que vengan al turno de las 6 de la mañana o que vengan al turno de las 8 de la noche. Sí. Pero pues como estás joven y no tienes mayor compromiso y lo que quieres es aprender lo que no, la práctica que no tienes a veces en la escuela, pues allá íbamos. Y así empiezo a trabajar, estudiando, empiezo a trabajar en una estación de radio. Y debo de admitir que a pesar de tener la facilidad y demás, para mí es mucho más fácil hablar así, como estamos hablando ahorita, a que me pongas... el prompt, ¿no? Cosas así. Sí, sí, claro. Entonces, la verdad que estaba muy padre, porque ibas presentando canciones, habían señores ya grandes que te iban dando consejos. Entonces, así empecé a trabajar en la radio, cuando todavía estaba estudiando. O sea, no le llamo trabajo porque pues eran como tus prácticas, pero prácticas de amor, ¿no? Que no entraban a las horas del servicio, sino prácticas de vocación. Fíjate que por fin sé, causa de tu voz tan modulada, porque tu voz realmente la reconoce uno cuando la escucha, aunque no estés viendo la televisión o no estés escuchando la radio, la reconoce. Empezaste en radio y ahí está el motivo. Empecé en radio y cuando llego a Villahermosa y finalmente entro a trabajar a la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, se estaban preparando varios compañeros porque iban a presentar el examen para licencia de locutor. Sí. Antes tenías que presentar un examen que recuerdo que era escrito y después el oral. Y si no pasabas el escrito, pues no te citaban al otro. Entonces, el señor que nos preparaba, pues era un señorón del micrófono, don Chucho Nazar, que en ese tiempo estaba en la dirección de radio. Entonces, él nos preparaba para el examen y afortunadamente aprobamos el examen en el primer intento. Sí, porque tampoco lo pasabas a la primera. No, era bien complicado. Incluso creo que tenías que ir hasta Veracruz, ¿no? A hacerlo. Ajá. Porque aquí no había forma. Entonces, sí, a mí ya me tocó ya el famoso desplazo de la que pagaban una cuota al sindicato y ya te dejaban abrir el micrófono. Porque no te abrían el micrófono cualquiera, ¿eh? Sí, no, y aparte tenías que tener... como una licencia. No, es una licencia, es un título. O sea, es un título. Y hay locutor A y locutor B. Claro. O había locutor A y locutor B. Y te lo expedía la SEP, o sea, sí tenía un valor. Sí. Y eso era con lo que te permitían poder trabajar. Aquí cuando vine a Tabasco nunca entré en ninguna estación comercial, entonces yo nunca tuve nada que ver con cuestiones de sindicato ni nada. Pero pues tampoco te daban tan fácil de que, órale, éntrale y a ver qué dices, porque también te impone, o sea, las cámaras imponen. Sí, las luces, mucha más gente que en una estación de radio donde estás obviamente en la cabina, tal vez. No, y el mismo ritmo, si vas a presentar, por ejemplo, una cápsula, el mismo ritmo del programa es, ya te toca, ya subieron el switch, habla. Y todo tiene diferente entonación. Sí. Depende. Todo tiene diferente intención, ¿no? Claro, incluso, ¿no? Claro. Y por ejemplo, hay veces que también se te sale tu personalidad, ¿no? El que a veces a mí no se me dan algunas cosas. Digo, también hay debilidades en este trabajo. ¿Qué no se me da? Pues quizás de hacerte una broma o hacerte un chiste, porque es algo que mi personalidad no va, ¿no? Oye, Linnei, que no es malo. ¿Y no hay un switch? O sea, ¿no hay un switch en la Linnei de la vida normal y la Linnei que cambia cuando se prende una cámara o se sienta en un micrófono? O sea, ¿sí sientes que entra un personaje o crees que no? Yo creo que no, pero sí entra una parte del respeto al público. Sí. O sea, sí te impone eso de ¿qué voy a decir? O sea, no voy a improvisarte. Y quizá eso lo aprendí más cuando entro a Punto y Coma, que estuve muchos años con Jorge de Dios, con Betty García, haciendo Punto y Coma, pero a mí después me pasan al noticiero. Entonces el noticiero era como más formal. Y vamos a llamar que a veces te desenganchas porque pues lees un prompter. Pero como teníamos el hábito de revisar los periódicos, a ver
qué había pasado, porque en ese tiempo pues no había internet. O sea, nosotros hacíamos nuestros guiones en unas máquinas gigantescas que habían de escritorio, y en eso trabajábamos. Creo que como que haya otra personalidad, pues no, porque al final creo que es tu esencia, pero sí hay una cosa, podemos platicar familiarmente o con mis amigos o con mis amigas, y otra es, si tengo algo con el público, pues esa parte de respetar al público, ¿no? Al que tiene la amabilidad de prender radio, al que tiene de abrirme en su casa, y que luego pasa algo muy curioso. Ellos te conocen. Sí. Tú entras a su casa, sí. Pero yo no los conozco. Y sin embargo, luego en la calle es como si yo los conociera. Y yo de verdad, eso es algo que yo agradezco siempre, porque a pesar de que ya no estoy diario frente a una cámara o detrás de un micrófono, sigo gozando de ese reconocimiento de la gente, ¿no? Y eso llena parte de mi corazón, y por supuesto quiere decir que el trabajo pues se ha hecho. No, Ligney, y ser parte de una generación en donde la verdad que los canales abiertos eran restringidos, ¿no? Habían 3 o 4 o 5 canales, y si querías saber sobre la información local, no había otro canal u otro camino más que ver en su momento Corad, hoy TVT, y era verte en las noticias, ¿no? Entonces, claro, ya es mi amiga, ya sé cómo es buena onda, sí. O sea, te empiezan incluso a generar esa descripción de persona a través de un programa de televisión. Claro, y también hay la otra parte, porque hay a quien no le caes, pues, o sea, hay esa parte que quizás de eso he recibido lo menos, pero pues al final también eso te hace crecer. Sí, todo ayuda, ¿no? Toda retroalimentación te ayuda. Sí, y bueno, y también estar en un medio, como lo decías, en oficial, también es un reto, porque quizás tú estás viendo un panorama diferente como ciudadano, pero cuando te prenden el micrófono, la cámara, pues prácticamente tienes que respetar tu área de trabajo. No es que uno quiera tapar el sol con un dedo, pero tienes ese respeto también para tu espacio de trabajo. Y a veces también en los medios ni todo es como se dice, ni todo es como se ve. Sí. O sea, por eso han habido teóricos y gente que ha hablado acerca de la manipulación de medios, ¿no? ¿Qué tanto hay esa manipulación? Y yo, fíjate que pensaría que más allá de manipular es cómo te llego, cómo te capto, cómo capto la atención del que me está entrevistando, o cómo capto la atención del entrevistado. Me tocaron entrevistas facilísimas de gente que te pone todo para la entrevista, y me tocaba gente que sí, no, entonces si yo no conocía el tema, yo no podía, ¿no? Claro. Luego el entrevistador tiene que ser como más cuidadoso, porque no puede ser yo el que hable y mi entrevistado pues se quede callado, ¿no? Entonces tienes que ir buscando esa medianía. Sí, el ritmo es complicado, ¿no? Pero y no quitar protagonismo, ¿no? Porque terminas quitando de protagonismo, a la persona que tiene que ser el protagonista de la entrevista. Y es algo que yo, por ejemplo, si lo veo y digo, ay, no, o sea, se está luciendo, ¿no? O sea, se está luciendo. No sí. Deja hablar al entrevistado. Sí, ¿para qué lo trajeron, no? Claro. Y luego yo diría, bueno, como para qué me invitan, si no me o sea, no en mi caso de ahorita, ¿no? Pero en cualquier entrevistado que tú no lo dejes hablar, dices, espérame, sí, déjame que yo te explique, ¿no? Sí. No, y la verdad es que te ha tocado ver muchísimas generaciones y muchas formas de hacerlo. Fíjate que quizás parte de lo que mucha gente no sabe es que durante varios años di clases en la UJAT. Entonces, muchos de los comunicadores fueron mis alumnos. No. Entonces, y quizás no había tanta diferencia de edades, pero yo ya traía la carrera, y había gente que aquí no habían tenido la oportunidad porque era una carrera nueva que tenían dentro de la UJAT. Por azares del destino, en un momento de mi vida, pues tengo que decidir a qué me dedicaba, ¿no? Si seguía siendo docente acá, porque pues no podía con todo. Porque también la televisión y la radio son demandantes, requieren un trabajo de preproducción, un trabajo de producción y un trabajo de postproducción. Y te requiere tiempo. Entonces, mucho le decía yo a mis alumnos, porque yo les daba taller de televisión, era aguas, o sea, ¿qué es lo que tú quieres proyectar y cómo quieres tú captar la atención del público? Sí, porque es muy famoso el dicho, ¿no? ¿Cuántas verdades conoces, no? ¿Cuántas verdades te cuentan? O sea, hay muchas cosas que cambian y la perspectiva es muy diferente.
Y bueno, y en tu trabajo ahora, ya en el escritorio, porque ahora es muy diferente ver, Sí. como quien dice, la barrera desde los Ya toros ven los desde la toros de barrera. la ¿no? barrera. No, es muy diferente. ¿Cómo fue esa transición? Porque... Yo soy invitada hace como casi 18 años a hacerme cargo de la dirección de programación. Ok. Nosotros nos encargamos de hacer nuestra pauta de todo lo que se pasa, desde que abrimos estación hasta que cerramos estación. Con todo te digo, los programas, los promocionales, toda la pauta que nos mandan de RTC, del INE. Y algo muy interesante en la televisión pública es el intercambio de material que se da. O sea, nosotros podemos hacer programas muy locales, muy de nosotros, de los tabasqueños, pero esos programas de pronto los ves en Sonora, los ves en Jalisco, los ves en Nuevo León, porque a través de la red de televisoras educativas y culturales nosotros tenemos ese intercambio. Entonces, eso nos permite tener otra plataforma. Sí, claro. Entonces, ¿qué tienes que ir viendo? Bueno, cubrir mi barra de la mañana, cubrir mi parte familiar, la parte infantil, cubrir también la parte informativa, pero más programas de corte de entrevistas, de mesas de análisis. O sea, tienes que tener una programación mucho más completa. Mucho del trabajo que nosotros hacemos en la dirección va de la mano con la dirección general del canal. O sea, en conjunto se toman decisiones. ¿De qué programa entra? ¿Qué programa entran? ¿Qué programas salen? ¿Qué programas tienen pues más aceptación? Y en base a eso también se va alimentando nuestra programación con programas que a su vez nos hacen llegar a nosotros. ¿Cómo ha ido evolucionando, Linnea, el tema de la entrada de todo este tema de streaming, de redes sociales, que en definitiva, y no traigo el dato exacto, pero en definitiva ha hecho que la televisión local y que incluso la televisión nacional no sea tan vista como lo hacía hace años? ¿Cómo lo han ido adaptando en el tema de programación, que es tu responsabilidad ahorita, ¿no? Fíjate que muchos se pasan a través de redes sociales. O sea, muchos de los programas se transmiten a la par en redes sociales y tienen mucha aceptación. Y paradójicamente, mucha gente en los municipios y demás nos siguen a través de las redes sociales. Entonces, ahí quizás se va midiendo también la respuesta. Sí, y un termómetro fuera del rating, ¿no? Porque antes el rating se tenían... Había casas Sí. medidoras, como las encuestadoras, como ese tipo de medición. Y pues ahora es diferente. Y también nos enfrentamos con que los jóvenes hoy en día, todo es a través del teléfono, de la tablet, de la computadora, y el reto es ese, ¿no? Llegar a todos ellos. Imagínate, ¿no? ¿Y cómo lo vas adecuando? Son casi más de... ¿Cuántas horas son de programación que tienen? Más o menos nosotros abrimos un poquito antes de las 6 de la mañana y cerramos como a la 1:30. 20 horas de programación, o sea, y en esas 20 horas de programación tienes que hacer que la gente intente mantenerse durante el mayor tiempo posible, ¿no? Y sin embargo hay programas que ya tienen un rating. O sea, que la gente quiere la receta del que se está cocinando, o que te mandan saludos de Houston o del otro lado del mundo, porque pues siempre hay gente buscando sus raíces, que eso también es otra parte importante. Sí. ¿Y ha sido complicado o es complicado mantener la televisión pública atractiva para la gente? Digo, en estos días tú puedes ver lo que tú quieras, o sea, prácticamente tienes abierto el mundo en un teléfono. Pero fíjate que sí puedes ver lo que tú quieras, pero como que somos más de irnos a las plataformas de series, de películas y demás. Ajá. La competencia en la televisión la veo como diferente. O sea, diferente en que la gente busca información. Siempre la gente va a buscar estar informado. Okay. O sea, esa es una parte. Y otra, los programas de nuestras raíces que traen mucho la cultura, el folclore, la comida, siempre tienen un público, siempre tienen una constante. Los programas de los niños, de verdad que tienen muchísima aceptación. Sí. Porque, por ejemplo, ahora tenemos uno de la cuenta de 3,
Es un programa que involucra mucho la lectura en los niños y de verdad es un programa con mucha aceptación. Tenemos el cóctel musical que los chavos, o sea, seguimos viendo videos musicales, ¿no? Y seguimos viendo porque incluso mi generación fue una generación que hace muchos años empezamos con los videos musicales. De hecho, era esperado ver los videos Cuando musicales. veías la época de Gloria Calzada y TNT Sí, y todos esos, ¿no? Sí. Entonces, es una parte que todavía la gente te sigue demandando. Oye, Linnei, lo difícil que es equilibrar este tema de la parte cultural, la parte infantil, la parte informativa, porque también tiene mucho peso el tema cultural, de la responsabilidad que cae en ustedes la divulgación cultural del Estado. Claro, y que tienes que dar información fidedigna, porque de pronto, curiosamente acababa de ir a una presentación del libro del traje tabasqueño, ¿no? Entonces, eso ha creado mucha polémica, porque pues de pronto a alguien se le ocurre que, pues, ¿por qué la blusa floreada, no? La falda floreada, o por qué. Y todo tiene una razón de ser, hay gente estudiosa detrás de todo esto. Entonces, el compromiso del comunicador es dar la información real, veraz, sin cambiarla, sin modificarla. Y ahí es donde también entra el compromiso de la preparación, de la autopreparación. Y eso te iba a decir, Linnei, hoy en día, y me sumo, porque no soy comunicólogo ni nada, pero hoy en día a muchos se le hacen fácil agarrar el micrófono, hacer un programa de YouTube, y no quiero pensar en el tema político solamente, Ajá. pero ya hay esa irresponsabilidad también de empezar a generar ese contenido. Bueno, es que a la generación de hoy en día se le hace muy fácil que con un teléfono puedan ellos generar contenidos. Sí. Y a lo mejor es bueno, pero como todo, no todo es bueno. O sea, no todo lo que subes es de calidad, no todo lo que subes te estás esforzando. Y sin embargo, a pesar de que existe todo eso, la televisión pública sigue teniendo su público, ¿no? Sí, su auditorio. Y también algo más complicado, y nos ha tocado escucharlo. Hay quien hace videos con un celular y tú haces una producción y tienen más impacto del video del celular. Dices, oye, pero si yo le pongo cámara, le pongo colores, le pongo muchas cosas. También somos una generación, bueno, no somos, los chavos hoy en día o las generaciones son más de inmediatez. Sí. O sea, me gusta lo rápido, lo de ahora. Y ahí es donde nos vamos convirtiendo mucho en lo que es la teoría del hombre light. O sea, todo es, tengo sed ahorita. No como antes de que ahorita que llegue a la casa tomo agua, ¿no? O sea, quiero comer ahorita. Y todo se nos da para irlo haciendo rápido. Entonces, quiero ver qué está pasando ahorita. Entonces, entras a las plataformas y ahí lo buscas. A lo mejor la información no sea veraz. Muchas veces cuando sucede algo, lamentables accidentes o elecciones o cosas, hay quien por ganar la nota da una información equivocada. Sí. Por la falta de prudencia, de profesionalismo, de tantas cosas, o por la inmediatez, porque quiero ser el primero en subirlo. Y la parte 20 la replica en el fake news, ¿no? Claro, o sea, claro, tema. Y ese es otro tema. No, y el otro tema está de la gente que a propósito hace eso. Por supuesto. No, por supuesto. Hay una serie que estuvo un tiempo en Netflix que hablaba acerca de cómo se generaba, incluso desde México, ese gran contenido de información falsa, ¿no? Es realmente un reto de los medios de comunicaciones, no solamente oficiales, sino también los independientes, de no provocar eso. Y comúnmente te vas dando cuenta, ¿no? Por edades y demás. O sea, los tabasqueños nos levantamos y prendemos el radio y buscamos información. Los chavos buscan en las redes sociales qué cosa es lo que han subido. Entonces, ahí te das cuenta también en las generaciones, cómo nos vamos moviendo como sociedad. ¿Están integrándose cada vez más en la programación a las redes sociales? O sea, esa generación de lo que tú decías, ¿no? De la inmediatez, pero aparte de contenido corto. Porque sí. lo platicábamos antes de iniciar la entrevista. Oye, intentamos que la entrevista sea 1 hora porque la gente no se acostumbraba a ver programas o entrevistas largas, ¿no? Entonces, también están migrando así sus esquemas, o sea, en hacer contenidos más chiquitos, más cortos, más para las redes sociales. O adelantos o cápsulas para que se muevan en las redes sociales. O sea, sí empezar a evolucionar hacia allá, ¿no? Claro, sobre todo en eventos en donde la audiencia es muy, o sea, van a inaugurar el centenario, cápsulas en redes, en unos momentos más así estará, ya se llega a la gente, ya están ocupadas tal parte, o sea, ese tipo de cosas son
Lo que antes le llamábamos balazos, flashazos, ahora son los videos cortos que se van subiendo en las redes Los sociales. reels cambiaron de nombre, pero sigue estando el producto ahí. Claro. ¿no? O sea, Claro. siempre ha existido. Nada más que te vas adaptando a las nuevas tecnologías. Y también hay otra parte. Estar en un medio de comunicación oficial, la gente lo critica demasiado. O ahí está, a veces está sin saber realmente cómo está la cosa. ¿Cómo mediar con esto? Porque, bueno, si uno tiene luego comentarios negativos y uno se desanima, imagínate un medio de comunicación tan importante. Pues al final tú cumples con una función. Y no todo lo que digas a todo mundo te lo va a creer, ni todo mundo te lo va a aceptar. ¿Hay censura, Linney? Fíjate que yo, en lo personal, nunca me censuraron, porque creo que te manejas más con el respeto hacia el público. ¿Para qué doy una nota amarillista o sensacionalista si lo único que voy a hacer es alarmar? A mí me tocó de manera directa vivir la famosa gran inundación de octubre. Sí. Y habían amigas que me escribían, ¿me salgo de mi casa? ¿Me voy a inundar? O sea, digo, yo les estaba informando, pero yo no podía adivinar hasta dónde. Es que no me lo quieres decir. No, o sea, es que yo no sé. Si tú vives en un cuerpo lagunar, pues sí, ¿no? O sea, esa era como que mi respuesta. Sí, si estás cerca de un vaso regulador. Como que a veces que te lleve más hacia la lógica. Nunca fue la orden de, obviamente sí, no alarmes si no hay necesidad de alarmar. Sí, pero es diferente a la censura, o sea, no de Es muy información. diferente, Sí, es muy claro. diferente a No censurar, le subas ¿no? el tono si no necesitas, ¿no? Y al final yo creo que todos, aun quienes trabajan en un medio que sea comercial o privado, cumplen a la línea editorial. Te apegas a una línea editorial. Lo mismo pasa en la televisión pública. Hay una línea editorial. Puede Sí. ser libre o puede no ser libre, Sí, claro. pero existe. Sí, eso es lo que te preguntaba hace rato. ¿Cómo te mueves en medio de esa línea? Porque si estando en un espacio privado, a veces es complicado. Ahora, estando en uno público, pues todavía me imagino que es más complicado. Claro, y también interviene mucho el estilo del entrevistador o del comentarista. Hay quien de manera natural tiene un estilo sensacionalista. Sí, claro. Hay quien tiene un tono de voz hasta de golpeo. Te espanta. Ándale. Entonces, yo creo que pues, hay cosas que se van dando, naturales. Oye, Linney, y hay comunicadores que tienen una cara enfrente de la televisión o frente a un programa de radio, pero en las redes sociales son completamente diferentes porque llevan esos dos personajes que yo te decía, ¿no? Ese personaje que sigue una línea editorial o una línea de negocio en el caso de alguna televisora o radio, pero por fuera sus comentarios tienen colores, tienen tintes y tienen cosas diferentes. Tú no eres así. O sea, tú no eres, tú te sigo en tus redes sociales, no eres una persona que haga comentarios adicionales a tu trabajo profesional. No. Trato de tener ese respeto. Obviamente, tengo mis opiniones, tengo mis afectos, tengo Sí, tus preferencias. mis preferencias, tus gustos. pero esas son mías. Mi deber como comunicadora es mantenerme en un... Así lo he pensado siempre, ¿no? En un ¿cómo le podríamos llamar? ¿Neutral? Neutralidad. Yo te pongo la información, tú dijérala. No generas opinión sobre ella, ¿no? O sea, Me gusta como generar una opinión, pero sin darte la mía. no sesgada. Con argumentos, Claro, con lo que hay, no con lo sesgada, que está, con la información que No está. sesgada. No sesgada, ¿no? Porque Sí. eso es lo difícil. Ahora, Y- yo también he pensado una cosa. Tú no puedes morder la mano que te da de comer. Si no te gusta la línea editorial y si no te gusta lo que sucede, tienes la opción de irte. Pero tienes Porque que ser tú- flexible, ¿no? Claro, pero tú también como patrón no puedes permitir a un trabajador que atente contra tu negocio. Pero Qué creo que desde difícil, ¿no? sí, Ah, pero- no, claro que es Qué difícil. difícil, ¿no? Porque, y sobre todo en el caso en Tabasco que nos tocó durante mucho tiempo, digo, y mejor que tú tú lo conoces, ¿no? Que era una línea priista y luego Claro. una línea de izquierda, una línea de derecha, y cómo las cosas pueden cambiar y cómo fuiste tú también acomodándote esa evolución, ¿no? Y digo, no acatar porque no es acatar, No, me queda clarito que Ni no. siquiera es agachar la Así cabeza, es, así porque hay es. gente que dice, no, es que yo no voy a agachar la cabeza. No,
Y también creo que con el tiempo y la edad uno va aprendiendo a ir tomando las cosas de manera profesional y no personal. He aprendido mucho de toda la gente con la que me ha tocado estar. No voy a decir nombres, pero de verdad ha habido gente con la que yo nunca pensé de verdad que pudiera trabajar. Y gratamente es la gente con la que recibí un trato mucho más profesional y obviamente también de mi parte ellos recibieron, o sea, si te mandaban a llamar era para un tema eminentemente de trabajo. O sea, no era como para, ¿y qué dicen? ¿Y qué pasa? ¿Y qué hay allá atrás? O sea, porque, ándale, o sea, en un medio de comunicación a veces hay mucha desinformación y eso genera mucha especulación. Mucho ruido. Ajá, entonces, curiosamente la vida te sorprende así, con quienes menos pensabas era con los que mejor trabajaste y con quienes pensabas que iba a ser miel sobre hojuelas, pues resulta que no fue tan así, ¿no? Sí. Entonces también tienes que entender que estás en un trabajo. Sí. Tampoco me los quiero para llevármelos a mi casa. Es una realidad. Suena muy cruel, pero al final es una realidad. Hay gente que te lo maneja de otra manera. A mí me gusta ser demasiado franca. Y me he tenido muchas veces que contener. Pero en la línea profesional, ¿no? En la línea ética. Claro. Y en esa línea. Y en la línea de que no me faltes al respeto. Como mujer, como ser humano, como profesionista. Y bajo ese esquema yo creo que podemos trabajar bien, sin problema. Linnea, y las nuevas generaciones. Te está tocando aparte ahora verlas, guiarlas, porque aparte estoy seguro que aunque tú estás tras bambalinas y Tengo chavos con los que ahí llega muchísima gente para hacer servicio social y prácticas profesionales y demás. Me identifico mucho con ellos en una parte, en que llegan con el hambre de aprender. Y ellos creen, de verdad, que van a ir a aprender mucho de mí. Y yo realmente pienso, si supieran ellos lo que ellos me están enseñando a mí. Y al final creo que es un complemento. Sí. Ellos manejan muy bien la tecnología, cosa que mi generación no. Realmente yo aprendí a trabajar con las computadoras sobre la marcha. Pero siempre les digo que tienen un detalle. El detalle es que todo lo hacen de última. O sea, como que no planean, como que no... La experiencia les hace falta. Les hace falta esa parte y les hace falta a veces como profundizar. No sé, si vas a entrevistar a un escritor, pues lee sobre ese escritor, claro. Qué libros ha hecho, cuándo lo empezó a escribir, cuál ha sido su línea editorial, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Vas a entrevistar a un bailarín, pues órale, documéntate. No llegues como a ver qué me dice, porque entonces tu entrevista va a ser muy pobre. Y la verdad que es muy padre, a mí siempre me ha gustado que el entrevistador no sepa qué le voy a preguntar. Así no mandarte las preguntas primero, por supuesto. Sí, porque al final la intención es que platiquemos. No pretendo golpearte ni que me golpees, claro. Sino lo que quiero es ¿qué has hecho? Sí, es que ese tipo de... que se forme un binomio como de una charla, pero al mismo tiempo respetando las partes, tanto del entrevistador como del entrevistado. Claro. Y dándole su lugar a cada uno. Y complementaría en generar información y valor adicional a lo que podemos tener entre los dos, ¿no? Porque en este caso, que nos ve gente y que se termina la entrevista con algo de valor y con un conocimiento adicional, decir, oye, yo lo veía de esta manera, como yo te decía, ¿no? Oye, ¿el tema de la censura existía? No. Oye, el tema de la línea sí, pero es una línea delicada, ¿no? Entonces se forman mitos, se forman chismes y todo. Ah, claro, la gente también se va creando situaciones que luego no es tan real, ¿no? Sí, que dicen, oye, es que todo lo que dice es porque así le dijeron que dijera y tiene que... Sí, definitivamente, claro. Linnea nos platicaba eso también Jorge de Dios y me decía, a mí jamás me prohibieron decir algo. Claro. Pero también teníamos una línea en el tema de noticias que es decir lo que es, no puedes empezar a hacer alarmista. O no puedo yo especular. Es que se dice, o dicen, porque aquí los tabasqueños somos muy del dicen, ¿no? El famoso, por ahí me dijeron. Ajá. ¿No? Sí, o sea, no te puedes salir de narrar los hechos tal como pasaron.
Sí. Y la verdad es que los chavos tienen que aprender eso. Bien lo comentabas. Y creo que es una de las... yo tenía una pregunta. Y les falta picar piedra. Claro. Que eso es también, porque de pronto, pues yo ya tengo un título universitario, como ¿por qué voy a venir a aprender? Y es lo que yo te quería preguntar. ¿Cómo ves tú a las nuevas generaciones en ese aspecto? Porque estás trabajando con ellos, te estás enseñando, pero van encausados a mantener la televisión pública porque pueden aprender y después, pues qué, ya me voy con mi teléfono y a ver qué hago, ¿no? ¿Sabes qué? También tienen llenos de ideas y sí llegan con ganas de aprender. Por ejemplo, a mí me encantan verlos cómo ellos empiezan a planear sus podcasts, o sea, sus entrevistas, pero todo es en menos tiempo. Sí. Todo es en menos tiempo. Pero la verdad es que hacen cosas mucho más animadas en computadora. O sea, traen otro... Por eso te digo, al final es como complementarnos, ¿no? Y en la vida nunca se termina de aprender. Eso es otra realidad. Claro. Oye, de todo lo que has hecho, me imagino que tú debes de tener algo que dices, esto a mí me fascina hacerlo. Cada vez, no sé si era la presentación de lo de las embajadoras en la feria o la noche de la lección, porque Jorge de Dios nos dijo que a él le fascina ese tipo de cosas. No sé si tú tengas algo especialmente. Fíjate que a mí me gusta mucho la feria por el tema de la algarabía y como decía yo en una entrevista pasada, he sido muy afortunada porque a mí la feria me ha tocado vivirla de diferentes ángulos. Claro. De diferentes ángulos. De allá como público y también como comunicadora. Y como embajadora también, Sí. porque te tocó Sí, ser como embajadora. participante. Sí, como O sea, participante, por eso que te es digo, otra cosa, ¿no? de otra. Y cada año las cosas son diferentes. Y siempre alrededor de todo eso hay un montón de mitos también. Pero bueno, lo que, o sea, sí me gusta mucho ese contacto con nuestras raíces, con nuestra gente, sí me apasiona, pero realmente a mí lo que me apasiona es comunicar, o sea, el micrófono y comunicar y hablar, pero no hablar por hablar, sino hablar con una causa, con un conocimiento, con una preparación. Me gustaba mucho la parte de noticias y algo de que me gusta también mucho es entrevistar. Me gusta mucho platicar, entrevistar. Pues nos tienes que acompañar a entrevistar a alguien próximamente. Claro, Sí. claro, Nos cuando tienes que gusten. acompañar a entrevistar. Oye, Linney, sé que tal vez puede ser secreto, pero ¿qué viene para la programación de la televisión de TVT o Corat? ¿Qué viene? O sea, ¿están ya evolucionando? ¿Están viendo a futuro sobre los cambios que están viendo? Sí, definitivo, porque además no es un trabajo ni una decisión que nada más hago yo. O sea, yo trabajo de manera muy intrínseca con los demás productores, directores. Tengo la fortuna de tener buena relación con el director de producción, con el director de noticias, con la parte de ingeniería, que incluso pues ellos son los encargados. Todo tiene un engranaje y una razón de ser. Y la parte final es cuando lo mandas al aire, que eso es la parte que me corresponde también a mí. Claro que trabajamos con eso, trabajamos en ir cubriendo por ejemplo, si vienen situaciones de política, hay que abrir un programa de que se hable de ese corte, hay que cuidar los espacios porque el INE nos cuenta ahí los tiempos. En tiempo de feria se hace una planeación de qué viene, el Festival del Chocolate, el Festival del Queso, toda esa planeación la va haciendo el área de producción y se compagina con nosotros. En la parte de radio se maneja diferente, pero al final lleva el mismo objetivo. Ok. Y darle también, por ejemplo, otra parte que tenemos es darle mucho al emprendedor. O sea, que el emprendedor tenga la oportunidad de ir a dar a conocer. Porque al final, después de esta pandemia, pues también es importante mover la economía, ¿no? Oye, ¿y hay planes ya fuera de la televisión para Linney? O sea, ¿estás pensando en algo adicional, en algún proyecto, Lin? No lo tengo todavía totalmente maduro. Aterrizado. Pero sí me gustaría hacer algo más como Linney Mesa. Y pues por ahí vamos a Ya luego nos darás la sorpresa. irle trabajando. Ahí le vamos a ir trabajando. No, la verdad que será un placer escucharte y verte, Muchas porque gracias. como lo dije desde el principio, tu voz es prácticamente, te atrapa. A mí me gusta muchísimo la radio. Yo creo que toda la universidad me la pasé
escuchando radio, no tiene televisión. Y la verdad es que tu voz es de inmediato. Sí sabes quién es. Quizás no tengas la imagen física, pero sí sabes quién es la persona. Claro, muchas gracias. Linney, ¿qué mensaje le dejas? Siempre intentamos cerrar nuestras entrevistas con un mensaje del entrevistado hacia la gente. En el caso tuyo, obviamente, enfocado al tema de comunicación. ¿Qué mensaje le das a estas nuevas generaciones que tal vez no solamente se dediquen a comunicación, sino en un general, claro, después de aparte, tanto tiempo, ¿no? Hoy hay de tanto, ¿no? Pues yo realmente les dejaría el que se quiera dedicar a esto tenga el compromiso, el deseo de prepararse día a día, de salir adelante. No es fácil, como no es fácil quizás ninguna de las otras áreas, pero más que nada la preparación. Hoy tienen además todas las herramientas para que esa preparación sea mucho más fácil. Tienen la información más a la mano. El camino es más corto, ¿no? Y yo creo que lo complementaríamos, con la responsabilidad, ¿no, Linney? Que digo, la responsabilidad es muy grande. Sí. Y por ende conlleva mucha preparación. Sí. Sí, en estos tiempos modernos hay que tener y saber que lo que uno dice repercute. Claro. Y tiene tendencias y te puede llevar a meterte en un problema a ti, a mucha gente. O a tu televisora o a tu estación de radio. O tu pequeño o gran programa que tengas. Claro. O sea, tienes que tener mucha responsabilidad. Si no tienes responsabilidad, la verdad que mejor ni abras un micrófono, que sí te vas a meter muchos problemas. Así es. Pues Linney, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por venir. La verdad, platicar este pedacito limitado. Yo sé que muchos nos quedamos con varias dudas y sobre todo, tal vez tocar un poquito más la parte personal, que sabemos que hay muchas experiencias que nos puedes dar de todo lo que te ha pasado en el tiempo, pero el tiempo nos va ganando. De nuevo, de corazón, muchísimas gracias, Linney. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad, les agradezco muchísimo que me den esta oportunidad de estar en este espacio y ojalá y podamos tener oportunidad ¿Dónde te pueden localizar más? Aparte de TVT? Mis redes sociales. ¿Sí? Mis redes sociales. En Instagram y en Facebook soy como Linney Mesa. Excelente. Pues ahí está. La verdad es que no entenderíamos lo que es TVT hoy, Corat también, sin la invitada que tuvimos el día de hoy, una persona dedicada 100% a que usted esté informado y también que con muchísima responsabilidad tenga esa información a la mano. Y bueno, la verdad que eso fue un programa más de media palabra. Todo lo que le apareció abajo, compartir, me gusta, comentarios, todos los comentarios se los vamos a hacer llegar a Linney para que les pueda contestar por ahí, ya sea a través de sus redes sociales o a través de nuestro canal. Y bueno, no olvide, cada semana, los fines de semana, salimos los sábados en YouTube y los domingos salimos en Facebook, para que usted también empiece a generar un poquito más de afluencia en YouTube, que por ahí nos está castigando, ¿no, Mauricio? Ya el algoritmo. Sí, por ahí, por favor, ahí dele todo me gusta y hacia arriba, porque la verdad es que sí necesitamos de su ayuda. Y bueno, también ya viene octubre, vamos a dedicárselo totalmente a el cáncer, vamos a hablar acerca de todo lo que lo que hay alrededor, vamos a tener invitados. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con este proyecto. Sí, y viene un brujo, ¿eh? Bueno, eso es para noviembre. Entrevista de un brujo, así que usted esté pendiente. Muchas gracias. Hasta luego.